Henry Francis Hayes. El 20 de marzo de 1981, en Mobile, Alabama, Benny Hayes le dijo a su hijo Henry que el Klan debía demostrar su poder. Después de que un jurado no condenara a un hombre negro acusado de matar a un policía blanco, Henry y James Knowles recorrieron la ciudad buscando a alguien a quien asesinar. Sobre las 11 de la noche, divisaron a Michael Donald, de 19 años, caminando a casa tras comprar tabaco. Se pararon a su lado y le ofrecieron llevarle. Al acercarse Michael a la furgoneta, Henry le encañonó y le obligó a subir. Llevaron a Michael a un bosque cerca de Mobile, le bajaron y Henry tomó una rama de un árbol. Golpeó la cara de Michael hasta que sangró. Intentó protegerse, pero Henry le apaleó repetidamente hasta que Michael se desplomó en el suelo. James sacó la soga del coche y la enrolló al cuello de Michael 13 veces. Henry tiró del otro extremo con fuerza. El cuerpo de Michael se sacudió y se agarró a la cuerda. Pero Henry tiró más fuerte hasta que las sacudidas cesaron por completo. Llevaron el cadáver a Mobile y lo colgaron en la avenida Herndon. Los vecinos lo hallaron al alba. En 1983, James confesó al FBI y delató a Henry por cadena perpetua. Un jurado condenó a Henry por asesinato y le sentenció a muerte. Pasaron 14 años hasta que se ejecutó la pena. El 6 de junio de 1997, los guardias de la prisión de Holman ataron a Henry a la silla eléctrica de Alabama, apodada Yellow Mama. Los técnicos colocaron electrodos en la cabeza rapada y en la pantorrilla derecha de Henry. A las 12:01 de la noche, 1800 voltios recorrieron su cuerpo y sus músculos se tensaron contra las correas de cuero mientras salía humo del electrodo y el olor a carne quemada llenaba la cámara. Tras 30 segundos, la corriente cesó y un médico aplicó un estetoscopio al pecho de Henry. Al oír que su corazón aún latía, el verdugo volvió a descargar el voltaje y su cuerpo se sacudió contra las ataduras hasta que el médico no halló pulsos. A las 12:18 de la noche se certificó la muerte de Henry. Henry fue el primer blanco ejecutado en Alabama por matar a un negro desde 1913, Edgar Ray Killen. El 21 de junio de 1964, en el condado de Neshoba, Mississippi, Edgar Ray Killen, organizador del Klan, planeó asesinar a 3 activistas de derechos civiles que registraban a votantes negros en la zona: Michael Schwerner, James Chaney y Andrew Goodman. Edgar reclutó al ayudante Cecil Price para colaborar en el plan. Aquella tarde, Cecil arrestó a los 3 individuos por exceso de velocidad y los encerró en la prisión del condado de Neshoba. Edgar viajó hasta Meridian para reunir a miembros del Klan. Les ordenó llevar guantes a Rock Cut Road para evitar dejar huellas. Cuando Cecil por fin los liberó, Edgar se dirigió a una funeraria local para fabricarse una coartada sólida. Sobre las 10:30 de la noche, Cecil los soltó y condujeron al sur por la autopista 19, a millas del pueblo. Unas camionetas bloqueaban la carretera. Miembros del Klan armados rodearon el coche. Sacaron a los 3 hombres a punta de pistola, los metieron en coches distintos y se adentraron en el condado hasta un claro junto a una presa. Uno de los del Klan alzó su pistola y disparó a Michael en el pecho, que cayó al suelo. Otro disparó a Andrew y este se desplomó al lado de Michael. James huyó, pero el Klan le atrapó, le apaleó con una palanca y le disparó 3 veces. Sepultaron los 3 cuerpos bajo 20 pies de arcilla roja usando una excavadora. El FBI halló la presa 44 días después gracias a un informador. El juicio posterior documentó minuciosamente cada detalle de los crímenes. Edgar fue juzgado en 1967, pero un jurado se negó a condenar a un predicador y quedó libre. En 2005, fue condenado por homicidio a 60 años a la edad de 80. El 11 de enero de 2018, el oficial Devin Booker hacía la ronda nocturna rutinaria en la prisión estatal de Mississippi cuando vio a Killen inmóvil en su litera. Booker le llamó, pero no obtuvo respuesta alguna. El guardia entró en la celda y no halló pulso alguno. La enfermera Angela Brown acudió y confirmó que ya no presentaba signos de vida. Murió por causas naturales a las 10 de la noche. Killen falleció tranquilamente mientras dormía apenas 6 días antes de cumplir 93 años de edad, habiendo cumplido únicamente 9 de prisión por los terribles crímenes cometidos 54 años atrás. Frank Ancona. El 8 de febrero de 2017, en Leadwood, Missouri, Frank, de 51 años, pidió el divorcio a su mujer, Melissa. Él reclutaba miembros para el Klan, pero su vida familiar era caótica.
Melissa no aceptó la noticia y decidió que, si ella no podía tenerlo, nadie más lo haría. Temprano a la mañana siguiente, el 9 de febrero, Frank dormía en su dormitorio cuando Melissa entró con una pistola. Se puso frente a él, alzó el arma, le apuntó a la cabeza y apretó el gatillo mientras la bala le atravesaba el cráneo hasta el cerebro. Luego cogió una escopeta y le disparó directamente a la cara de cerca, destrozándole el rostro mientras la sangre salpicaba paredes y techo y empapaba el colchón bajo él. Melissa llamó a su hijo de 24 años, Paul Jinkerson, que llegó y la ayudó a limpiar la sangre de las paredes y a deshacerse de la ropa de cama ensangrentada. Envolvieron el cuerpo de Frank, lo subieron al coche de Paul y condujeron 20 millas hasta el Big River, cerca de Belgrade, para arrojarlo. El 11 de febrero, unos pescadores hallaron a Frank y llamaron a la policía. Detectives arrestaron a Melissa y Paul el 13 de febrero tras hallar sangre en el techo con el ADN de Frank y grabaciones de ellos conduciendo su coche al río. En 2019, Melissa se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió cadena perpetua, sin libertad condicional. Ella admitió plenamente que disparó a Frank mientras dormía y que Paul únicamente ayudó a limpiar la escena del crimen, puesto que él ignoraba por completo el plan de asesinato previo. Conozcamos ahora a Lawrence Brewer y John King. El 7 de junio de 1998, en Jasper, Texas, Sean Berry recorría el pueblo en su camioneta con sus amigos del instituto, John William King y Lawrence Russell Brewer, bebiendo cerveza y buscando chicas sobre las 2:30 de la madrugada. John y Lawrence acababan de salir de prisión hacía semanas, cubiertos de tatuajes supremacistas, y habían vuelto a Jasper como racistas empedernidos. Se conocieron en la Unidad Beto, uniéndose a los Caballeros Confederados, una escisión del clan. John tenía tatuado a un hombre negro colgando de un árbol. Esa noche, vieron a James Byrd Jr., de 49 años, regresando a casa tras estar con amigos. Sean se detuvo y ofreció llevarle. James conocía a Sean y por eso subió al asiento de atrás. Pero John se enfureció muchísimo por llevar a un hombre negro en el vehículo. En lugar de llevarle a su casa, se desviaron hacia un camino forestal muy apartado. Lo bajaron a rastras del coche, le propinaron una paliza, le pintaron la cara de negro y terminaron orinando sobre él. Lawrence ató una cadena forestal de 24 pies a los tobillos de James y al parachoques. John condujo por Huff Creek Road arrastrando a James detrás a más de 40 millas por hora. Los informes forenses revelaron que James permaneció consciente todo el tiempo, intentando desesperadamente alzar la cabeza. Se retorcía para aliviar aquel dolor abrasador mientras el asfalto le arrancaba jirones de piel. Sus rodillas, nalgas y mejilla derecha se desgastaron por completo hasta alcanzar el hueso y la columna vertebral. A las 2 millas, golpeó un desagüe. El impacto le arrancó el brazo, el hombro y la cabeza. Condujeron otra 1,5 millas. Tiraron sus restos frente a una iglesia y se fueron a una barbacoa. La policía halló 81 puntos distintos con fragmentos del cuerpo de James y recuperó un mechero grabado con Possum, el apodo de John en prisión, y una llave inglesa con la marca Berry. Los 3 fueron arrestados en menos de 24 horas, y tanto John como Lawrence fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte, mientras que Sean recibió cadena perpetua. El 21 de septiembre de 2011, los guardias llevaron a Lawrence a la cámara de ejecución de la unidad Huntsville y lo ataron a una camilla. Y, mientras 2 hermanas de James estaban en la sala de testigos, a las 6:11 de la tarde, el pentobarbital fluyó por las vías y a las 6:21 se certificó su muerte. El 24 de abril de 2019, ataron a John a la misma camilla y los fármacos empezaron a fluir a las 6:56 antes de certificar su muerte a las 7:08 de la tarde. La hermana de James, Lubon Harris, que presenció ambas ejecuciones, dijo después que la inyección letal era demasiado fácil comparada con ser despedazado a rastras tras un camión. William Mark Mice, el 15 de octubre de 1994, en Athens, Georgia, Eddie Tucker quería unirse al Partido Nacional de la Bastión Aria, un grupo supremacista liderado por William Mark Mice. William les ordenó a Eddie y a Chris Hatrup quemar un fumadero de crack de la ciudad como prueba de lealtad. Compraron líquido inflamable y fueron a la casa, pero Eddie se negó a prenderle fuego al ver que dentro vivía un hombre negro.
Al contárselo a William, este afirmó que cualquiera tan débil debía morir. Esa noche, William llevó a Eddie, a Chris y a otros a un bosque en el condado de Oconee. Les dijo que se iban de acampada. Se adentraron en los árboles al anochecer sin linternas, con Eddie abriendo camino. A poca distancia, Chris avanzó por el sendero tras Eddie y alzó una escopeta. El disparo alcanzó a Eddie en la espalda y se desplomó sobre las hojas gritando. Aunque el disparo inicial le alcanzó en la espalda, Eddie seguía moviéndose y gritando en el suelo. Fue entonces cuando William le entregó a Chris otro cartucho, que éste recargó con prisa y apuntó directamente a la cabeza de Eddie. El tercer y último tiro lo mató al instante. La sangre de Eddie empapó la tierra mientras el resto del grupo regresaba al coche, abandonándolo allí. Un cazador local descubrió sus macabros restos días después. Brian Dove y Samantha Doster, quienes también estuvieron presentes, finalmente confesaron todo lo que habían presenciado y oído. Un jurado condenó a William a muerte. 15 años después, el 28 de abril de 2009, fue ejecutado en Georgia. El sheriff Howard Berry, que investigó el caso, presenció la ejecución. A las 7:28 de la tarde se certificó su fallecimiento. Chris y Mark Allen recibieron cadena perpetua, siendo William el líder que ordenó, D.C. Stephenson. A mediados de los 20, Stephenson tenía un poder político inmenso en Indiana, como gran dragón del Ku Klux Klan de Indiana, que controlaba jueces, policías y cargos electos en todo el Medio Oeste. Conoció a Madge Oberholzer, funcionaria estatal de educación de 28 años, en la investidura del gobernador en enero de 1925. Iniciaron una relación que ella rompió poco después. La tarde del 15 de marzo de 1925, Stephenson llamó a Madge y la atrajo de nuevo diciendo que podía proteger su empleo, amenazado por recortes. Cuando ella llegó a su mansión esa noche, Stephenson y sus guardaespaldas la obligaron a beber whisky hasta que vomitó por el suelo. Entonces Stephenson sacó un revólver y se lo puso en las costillas mientras sus hombres la arrastraban a su coche. Fueron a la estación y subieron a un vagón privado hacia Hammond, donde Stephenson cerró la puerta y la atacó. Stephenson violó a Madge mientras le mordía la cara, el cuello, los pechos, la espalda, las piernas y los tobillos, arrancándole trozos de carne mientras la sangre empapaba su ropa. A la mañana siguiente, Madge convenció a Stephenson para que la dejara parar en una farmacia, diciéndole que necesitaba maquillaje para tapar su herida. Una vez dentro, logró comprar pastillas de cloruro de mercurio sin llamar la atención. Más tarde, de vuelta en el hotel, puso las pastillas sobre el tocador e intentó tragar todas las que pudo, pero solo logró 3 antes de desplomarse. Stephenson descubrió el frasco vacío, pero se negó a llevarla al hospital, teniéndola encerrada en el hotel otro día más antes de asustarse y ordenar a sus hombres que la dejaran en casa de sus padres. Un mes después, el 14 de abril, Madge murió por el fallo renal y una infección séptica. Mientras el lento envenenamiento por mercurio destruía sus riñones y las infecciones por estafilococo de las mordeduras se extendían por pulmones y sangre. La policía arrestó a Stephenson y lo acusó de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. El escándalo hundió al Clan de Indiana, cuyos miembros pasaron de más de 250,000 en 1925 a solo 4,000 en 1928, terminando con el control político de la organización sobre el Estado. Después de pasar 31 años entre rejas, Stephenson obtuvo su libertad en 1956 y se trasladó a Tennessee, lugar donde contrajo matrimonio y encontró empleo en el sector de la prensa. El día 28 de junio de 1966, su propia esposa lo encontró tendido en el suelo mientras sufría un ataque al corazón fulminante. Falleció en sus brazos a la edad de 74 años.